sin el arma en la mano. So I'm waiting for everyone to get your Bibles. There are some Bibles here if you need. Elemento fundamental todos los días de la vida. This is a basic element for our lifetime, having our Bibles with us. Does anybody else need a Bible? Ok. Vamos a continuar con la enseñanza en el libro de Mateo. So we're going to continue studying the book of Matthew. Empezamos la semana pasada el capítulo 21. Last week we started chapter 21. Vamos a continuar hoy en el verso 12. Today we will continue chapter 21 on verse 12. ¿Todos listos? Is everyone ready? Ok. Dice así la palabra. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. And Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple. And he overturned the tables and the money changers and the seats of those who sold pigeons. He said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of robbers. And the blind and the lame came to him in the temple, and he healed them. But when the chief priests and the scribes saw the wonderful things that he did, and the children crying out in the temple, Hosanna, Hosanna to the Son of David, they were indignant. And they said to him, do you hear what they are saying? And Jesus said to them, yes, have you not read? Out of the mouth of the infants and nursing babies, you have prepared praise. And leaving them, he went out of the city to Bethany and lodged there. Bueno, esa es una porción que yo quiero que ustedes siempre que lean la palabra, ustedes le pidan al Señor: Señor, dame la revelación, porque es mucho más que una historia. So this is more than a story, and any time you approach the Bible and your studies in the Bible, pray to the Lord to give you revelation, because there is more than just a reading or a bunch of letters there. There is a revelation from God. Y nosotros no podemos perder la perspectiva de todo el libro de Mateo. So we cannot lose the perspective of the whole book of Matthew. Cuando usted trata de hacer una buena interpretación, una correcta interpretación acerca de cualquier cosa que usted lee de cualquier libro, usted tiene que tener en cuenta lo particular, lo general y lo universal. Y en este punto, usted tiene que tener en cuenta que el libro de Mateo es el libro que dice que Jesucristo es Rey. So when you're doing an interpretation or studying anything to be understood, you need to look at the small details, you need to look at the general details, and you need to look at the universal picture. In other words, you need to go from the small picture to a bigger picture to the greater picture. Otra cosa que usted tiene que tener en cuenta es que cuando usted está leyendo la Biblia, usted está leyendo la Biblia para usted hacerse un seguidor de Cristo. Y no se puede ser seguidor de alguien que tú no conoces. Another thing that you need to keep in mind is that when you read the Bible, you're reading the Bible in order for you to become a follower of Jesus. And you cannot follow somebody that you do not know. Y lo que más me sorprende del Señor Jesucristo a través de toda la vida y la historia del Señor Jesucristo es que el Señor Jesucristo se está mostrando el carácter que tiene Él, quién es Él, porque tú estás supuesto a seguirlo y hacer las cosas que Él hizo, pensar como Él pensó, actuar como Él actuaría. Entonces, por eso es que cada una de estas porciones es supremamente fundamental. Cuando tú ves la revelación de Jesucristo como Rey, entonces, ¿quién eres tú dentro del reino? ¿Cómo te comportas tú dentro del reino? So we need to, something that really amazes me about Jesus is how he portrayed his character, how he revealed who he was in order for us to follow him. And when we look at the book of Matthew, he's trying to reveal himself as a king.
And he's trying to reveal to us who we are in the kingdom. Observen esa porción. Dice, la semana pasada estábamos hablando de que el Señor Jesucristo entró triunfal en Jerusalén y entró montado en un asno y con unas vestiduras que le pusieron y la gente proclamaba Hosana, Hosana, al hijo de David. Last week we were talking about Jesus when he entered Jerusalem riding a donkey, and everyone was saying Hosanna, Hosanna to the son of David. Ahora nosotros vamos a ver que él no solo entra a Jerusalén, a la ciudad del rey, sino que ahorita va a la parte más central, fundamental, importante dentro de la ciudad, al templo. So now we're moving from seeing when he entered Jerusalem, the big city. Now we're going to see him as he entered a key area in this city, which was the temple. Y es lo mismo que nosotros tenemos que pensar cada vez en las cosas que estamos haciendo. Una cosa es lo que tú haces cuando estás en un país, otra cosa es lo que tú haces cuando estás en un estado y otra cosa es lo que tú haces en una ciudad. Tú tienes que irte metiendo en el centro de las cosas más importantes. Y es por eso que esta porción tiene tanta importancia. So we need to look at this example in our own perspective. What you should do as part of a country. What should you do as part of a province? How should you behave as a citizen of a specific city within the province? How should you get involved as you're part of a more detailed area? Para que usted sea triunfante en un espacio más grande, usted tiene que poner cuidado en un espacio que es pequeño. So in order for you to triumph in a big space or in a big arena, you need to triumph in the smaller places. Y ese espacio pequeño es el templo. And that small space in this context is a temple. Dice aquí que entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían, las palomas, y le dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. And it says in here, as Jesus entered the temple and drove out all who sold and bought in the temple, and he overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold pigeons. He said to them, it is written, my house shall not be called shall be called a house of prayer, but you make it a den of robbers. Y nosotros podemos aquí hacer una comparación del templo en varias áreas. And here, in our lives, we can compare the temple in many different ways. Por ejemplo, For example, si nosotros venimos aquí a reunirnos y consideramos esto una casa de oración, cuando nosotros venimos aquí, aquí debe reinar la limpieza, el orden y el sentarse en las cosas que son fundamentales, que es adorar a Dios. so if we're gathering here in the house of prayer, we need to focus in details. For example, how clean the place is, how organized things are. Focus in what we came to do here. No venimos a vender, no venimos a hacer relaciones públicas, no venimos a recochar o jugar. Nosotros venimos esencialmente a adorar a Dios. A eso venimos. Y tenemos otro tiempo para otras cosas y tenemos otro tiempo para otras actividades. Entonces, nosotros tenemos que mantener limpio el lugar. So in essence, we're here to praise God and we need to keep this place clean. We're not here to network. We're not here to sell stuff to one another. We're not here just to fool around. We're here to praise God, and that should be the center of our intention when we come to the temple. There are spaces and times where we will do other things, but mainly the focus is to praise the Lord. Pero yo me quiero enfocar en otro templo. But now I want to focus in another temple. ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con los escribas y los fariseos y les dijo, derribar el templo y en 3 días yo lo levantaré? Remember when the Lord was speaking to the Pharisees and the priests, and he says, destroy the temple and I will rebuild it in 3 days. Si por favor pueden dejar sus Biblias allí abiertas y vamos un momentico al libro de Juan, si mal no estoy, déjeme mirar. Sí, Juan capítulo 2, verso 19. So let us not lose this part, but let us go to John Capítulo 2, verso 19. chapter 2, verse 19. Y dice así, respondió Jesús y les dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. John 2:19 says, Jesus answered to them,
destroy this temple, and in 3 days I will rise it up. De lo que está hablando aquí esta porción de la Biblia, está hablando exactamente del mismo pasaje. Está hablando cuando el Señor Jesucristo vino. Yo no sé si usted lo ha visto en las películas, pero suena un poquito así, un poquito remarcado como el Señor Jesucristo vino todo enojado, tiró las mesas, se enojó, dio latigazos y todo eso. Dice, wow, eso haría el Señor Jesucristo. Uno no se lo imaginaría con esa bondad, ese amor, esa tranquilidad. Pero es que él mismo dice en su palabra, airaos, pero no pequéis. Él no dice que no se enoje. Él lo que dice es que cuando usted se enoje, no peque. Usted se puede enojar, pero no va a decir palabras que no corresponden a las demás personas. Usted no se va a exceder en ninguna cosa. Usted no va a herir a otra persona, pero usted se puede enojar porque es que hay cosas que enojan. So we see here the character of the Lord as he confronted the priests and the Pharisees. And same thing we're seeing here when he entered the temple. He was really upset, and he showed his how upset he was by his actions. And we are even seeing him portraying his character of how passionate he was about the temple. In the Bible, he says, you can be angry, but you cannot sin. So as he's showing us that he was angry because of what was going on, he did not deliberately sin. And that's an example for our own lives. Entonces cuando los escribas y los fariseos le preguntan por qué hace eso, entonces es cuando él les dice esa porción que estamos leyendo aquí en Juan: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. So when they are questioning about his behavior, he brings back what he said in John 2:19, destroy this temple, and in 3 days I will rise it up. Verso 20 dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Furthermore, it says, the Jews then said, it has taken 46 years to build this temple, and will you rise it up in 3 days? Y cuando el Señor estaba hablando de que lo iba a levantar en 3 días, estaba diciendo, una vez que yo muera y resucite al 3er día, cada uno de ustedes se convertirá en un templo para mí. Yo los levantaré a ustedes como un templo para mí. Él no necesitaba más ese templo de 4 paredes. Él sabía que la vida de todas las personas que se consagraban y que se dedicaban a él iban a ser templos, porque ahora el Espíritu Santo, que pocas veces venía sobre la vida de los hombres, podía habitar en cada hombre. Y si el Espíritu de Dios habita en la vida de un hombre, esa vida, esa persona se convierte en un templo de Dios. But he was not talking about the building. We know he was talking about himself, and what he was saying there is, when I die and Cuando él murió y resucitó al 3er día, entonces. Okay, so what he was saying is, when he died and he rose on the 3rd day, then after, each one of us will become temples. Because back then, the Holy Spirit barely was in the lives of anybody. But as he died and he rose again, we had the ability to become his temples because the Holy Spirit would abide in our lives. Yo no sé si usted me entiende la dimensión de eso, porque esto es supremamente importante. I don't know if you understand what I'm saying, because this is crucial. This is very important. Porque si yo tengo la revelación de que yo soy el templo de Dios, si yo tengo esa revelación, yo me cuido qué hago, yo no me tatúo, yo no me rompo, yo no sé si usted me entiende lo que yo le quiero decir a usted, porque es que cuando usted cuida el templo de Dios, cuando usted cuida algo que es consagrado para Dios, usted no se rasgaría, usted no se dañaría, usted no descuidaría su figura, usted no descuidaría su salud, usted no descuidaría nada, porque usted tiene que mantener el templo de Dios limpio, es consagrado para Él. So when you acknowledge that you are the temple of God, you take care of that temple. You will not destroy it. You would not hurt it. You would not damage it in any sort of way. You won't cut it. You won't tattoo it. You won't hurt that temple, because you understand that that temple should be kept clean and pure, because that's God's intention for us. Una cosa era cuando usted no sabía y no tenía la revelación de que usted era el templo de Dios, pero una vez, porque es que una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener la revelación. Por ejemplo, todos pueden tener el conocimiento de que hay que diezmar, pero solamente quienes tienen la revelación en su vida de diezman. Entonces, una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es tener la revelación. Una cosa es que usted tenga el conocimiento de que eso es un templo de Dios, pero otra cosa muy diferente es que a usted le llegue la revelación de que su cuerpo es el templo de Dios. Porque si a usted le llega la revelación, usted no se permite la glotonería,
porque usted dice, yo no puedo descuidar el templo de Dios. Usted no fumaría, porque usted dice, yo no puedo descuidar el templo de Dios. Usted no bebería, porque usted no puede descuidar el templo de Dios. Usted miraría qué comería, porque usted no puede descuidar el templo de Dios. Usted entiende que su cuerpo es el templo de Dios. So don't misinterpret me, because one thing is to have the knowledge about certain topic, and another different one is to have the revelation. For example, some people have the knowledge that we have to give our offerings and tithes, but others have that revelation, and that's why they willingly do it, they joyfully do it. If we had, as a temple of God, we need to watch what we eat, because we need to keep our temple clean. We wouldn't drink, because once we have that revelation, we would take care of us. We won't drink alcohol, because we know that will hurt the temple. We wouldn't smoke, because we know that would hurt the temple. When you have vague knowledge, you are not prone to incline to do as God desires, as you would do when you have revelation. So when you have the revelation of God, things actually happen for you. Es por eso que yo les digo a ustedes constantemente, por favor pidan la revelación. And that's why constantly I keep telling you, ask for revelation. Don't keep just knowledge. Porque ask for revelation. El conocimiento envanece a la gente. Oh, yo eso lo sé. Yo no sé si ustedes han visto, eso lo noté yo mucho en Norteamérica, ¿no? En Norteamérica, cuando nosotros veníamos de Sudamérica, para uno el papá, como que el papá le decía a uno algo y como que uno, wow, increíble, el papá te hablaba de fútbol, te hablaba de política, te hablaba de ciencias, te hablaba de todo y uno, wow, increíble. Cuando llegué a Norteamérica, el papá no sabe nada, los niños y los jóvenes saben todo, porque cada vez que el papá le iba a decir, cuidado con, I know, cuidado con, I know, pero por favor pon cuidado con, I know, oh perdón, ustedes lo saben todo, el que no sabe es uno. Because knowledge brings vanity. This reminds me of my own life, as when we were in Latin America, parents are people that you admire. Parents speak to their children about soccer, they speak about politics, and you wonder, like, children are so eager to receive knowledge, and they just take it as knowledge from their parents. When we came to North America, children are wiser than their parents. They know it all. So if you try to warn them about something, they'll be like, I know. If you wonder about something else, I know. They know it all. So they know more than parents. Pero a veces pasa lo mismo en la iglesia. And sometimes the same thing happens in the church for us. Oh, otra vez van a hablar sobre los diezmos y las ofrendas. Oh, okay. They're going to talk about tithes and offerings again. I already know that. Otra vez la salvación, yo ya sé que él murió. Again, salvation? I already know he died. El pecado, todo el mundo sabe que es pecado, pero si usted tiene la revelación del pecado, usted no toca el pecado. Sin? Everybody knows what sin is. But if you have the revelation of sin, you wouldn't sin. Una cosa es la revelación y otra el conocimiento. So let us have it straight. One thing is to have the knowledge about something, and a very different one is to have a revelation of it. Y aquí tenemos el Señor Jesucristo, escúcheme. Ahora no hay un templo, ese templo que era consagrado, donde estaba el arca del pacto, donde habían unos elementos especiales, donde el Señor había dicho cómo se tenía que construir. Ya eso no está, no existe, fue destruido. Pero una cosa es clara, cada uno de ustedes, yo misma, somos templo de Dios. Porque cuando usted y yo nos consagramos, nos limpiamos, nos dedicamos para Dios, la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene a su vida. Y usted tiene que poner mucho cuidado las cosas que usted combina en su templo, porque acuérdese que de una misma fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Recuérdese que de allí no pueden salir palabras de bendición y palabras de maldición. Recuérdese que de allí no pueden salir pensamientos de odio, de rencor y de resentimiento, y a la misma vez decir que te amo, Señor, con todo mi corazón. So that temple that was built by man, and it was separated for things of God, was destroyed. But now we are the temples of the Lord, and we need to take care of how we keep this temple. Because out of the same river or the same spring, you don't have salty water and sweet water. In other words, you need to watch what you say, how you behave. You cannot say, I love you, God, and then gossip about your brothers and sisters. You cannot say, God bless you, brother or sister, when you're holding bad feelings for anybody. So in other words, we need to keep our temple clean and separated for God. Es por eso, voy a decir en inglés,
Es por eso que cuando la palabra dice que tú no le puedes servir a dos señores, o le sirves a Dios o le sirves al dinero, es porque el Señor le está diciendo, tú eres un templo de Dios. O tu prioridad es Dios o tu prioridad es el dinero. Tú eres un templo de Dios o tu prioridad es tu vanidad y tu belleza o tu prioridad es Dios. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu primer orden de ideas? Porque cuando tú defines eso, entonces se ve a tú a quien honras, tú a quien adoras, tú a quien sirves. And this is why the Lord said you cannot have two gods. Our God and money, because you either serve one and reject the other one. So you need to know what is your order of priorities. Who do you worship? Who do you give your time? If you give your time, if your God is vanity, you cannot serve the other God. You will reject one and praise and worship another. Pero escuche esto. But let us hear this. Dice en el verso 13. In verse 13, Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis vuelto cueva de ladrones. he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you make it a den of robbers. Ese es mi reto para ustedes el día de hoy. And this is my challenge for you today. Ustedes son casa de Dios. You are a house of God. Y es como si el Señor viniera hoy y mirara esa casa y cogiera y dijera, ¿qué es esto? ¿Y qué es esta basura? ¿Y qué es esta basura? Y empezara a tirar cosas dentro de su casa y dijera, mi casa, casa de oración será llamada. It's as if today the Lord is coming into your life, into your house, your life, that's his house, and he starts seeing things and he says, this is garbage, this is not good. And he starts throwing things around in your own life because he is saying to you, this is my house. And it shall be called a house of prayer. Mi casa no puede ser llamada casa de resentimiento, sino casa de oración. My house cannot be called